Centro de estudiantes que estuvieron acá, Eva Burgos. Famosas. Son famosas. Son famosas, Sí, las hemos famosos hecho y famosos. No vino ningún hombre. No, en bueno, este pero el Centro de programa. Estudiantes hay, Sí, en la lista hay hombres y mujeres y no sé. Doctora Leighton, médica, ¿qué tal? Médica uróloga, sexóloga. Vamos a hablar sobre, va a hablar usted, sobre la literatura erótica. Exactamente. Voy a hablar yo, vamos a hablar todos vamos a sí. construir, como solemos hacer con este espacio, sí, ¿no? Perfecto. Lo que pasa es que, bueno, hace un par de días fue el día de la masturbación, pero eso medio que ya habíamos hablado hace muy, muy poquito, entonces dije, no podemos ir por ese lado, pero está pasando otra cosa muy linda acá en Buenos Aires, que es que mañana termina la Feria del Libro, la edición número 50 de la Feria del Libro, acá en el predio, en la Rural. Y estuve ahí hace unos días porque pues me encantan los libros. De hecho, estuvimos con la otra doctora Leighton. Con Nicole. Sí, comprando libros, exactamente, haciendo lo que más nos gusta hacer. Y entonces dije, bueno, tenemos que encontrar como un timing entre esas dos cosas y surgió este tema de la literatura erótica. Muy bien. Una herramienta que uso mucho en el consultorio, que sugiero mucho a los pacientes, pero que siempre se recibe siempre lo reciben como una sugerencia, como descreídos, ¿no? Como de qué me estás hablando. No sé, yo creo que un poco tiene que ver con una cuestión de tendencias. Vieron que también nosotros acá hablamos de pornografía en algún momento y habíamos hablado de cuál es el nivel de consumo de pornografía que tenemos en nuestro país y en el mundo en general, que cada vez es mayor. Y creo que es como que el consumo de cualquier material erótico o pornográfico se ha desplazado al formato audiovisual, ¿no? Claro. Y quedó de lado lo que fue la literatura, quizás en otro momento me imagino que ha estado como un poquito más presente y que hoy ya como que desapareció junto con otros formatos. No sé, de repente las fotos eróticas también han quedado un poco desplazadas por el mainstream de la pornografía. Entonces, creo que en toda esa construcción, bueno, se desplazó y perdimos un recurso súper valioso, que tiene todo lo bueno de la sexualidad y todo lo bueno de la lectura como en la misma presentación, ¿no? Esperen que me voy a sacar, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante? Cuando nosotros hablamos de literatura erótica, estamos hablando de un contenido que es 100% descriptivo, ¿no? Palabras que describen escenas. Y eso nos va a permitir diferentes ventajas respecto a otro tipo al material audiovisual, por ejemplo. Y es que cuando nosotros leemos, podemos incluir nuestra propia impronta, ¿no?, en el material que estamos leyendo, en la escena, por ejemplo, que estamos leyendo. Nos vamos imaginando cosas. Claro, exactamente. A través de la imaginación estamos poniendo en marcha una serie de cuestiones relacionadas ya sea con fantasías o con recuerdos o con recortes de la propia vida o la imagen de sí mismo o de una persona X que podemos incluir en esa escena que nos es planteada por el autor en ese momento, ¿no? Y esto es súper valioso porque pone en marcha la imaginación y la fantasía. Dos cosas que un poco quedan relegadas cuando hablamos de pornografía, ¿no? Esto que habíamos hablado sobre, bueno, explícito. Exactamente, esta cuestión explícita de la imagen que me es dada, de este modelo, por ejemplo, no sé, del cuerpo hegemónico que me es entregado, digamos, en este formato único, incluso las prácticas, ¿no? A veces hay como ciertas prácticas que aparecen como demasiado crudas o, digamos, quizás, bueno, violentas, ¿no? Situaciones que quizás cuando nos aproximamos desde otras circunstancias, de otro ángulo, más amigable, ¿no?, con ese contenido como es la lectura, nos permite construirlo de otra forma. Y el tiempo también. Totalmente. Como que vos no elegís el tiempo en el que sucede algo audiovisual. Totalmente, bien. Totalmente. Permite administrar y también nos obliga como a prestar más atención. O sea, el tiempo no solamente en cómo lo administramos, digamos, en hasta dónde voy a leer hoy o en qué momento voy a cortar, sino también en el sentido del tiempo que le tengo que dedicar a esa actividad, ¿no? Para mirar otros formatos, uno solamente es como que lo ve pasar. No sé cómo explicar quizás esta diferencia, ¿no? Pero uno como que lo ve pasar y un recorte de escenas que a veces es muy común que, por ejemplo, en
las páginas que donde uno busca pornografía aparecen como recortes. Entonces a veces ni siquiera es el consumo de la película completa, por decirlo de cierta forma, ¿no? En cambio el libro, o en el formato, digamos, literario que sea, nos invita como a generar un espacio que es, la atención tiene que estar puesta ahí, ¿sí? Y lo tengo que hacer realmente con los sentidos puestos acá, porque si no, no me va a llegar desde afuera, lo tengo que estar creando, ¿no? Y esto también hace que en el cerebro, por un lado, se activen todas las zonas que podríamos activar con cualquier estímulo, digamos, erótico o cualquier estímulo que nos excite, ¿sí? Pero también hace como que el cerebro conecte de otra manera con esto y con el placer. Entonces, mejora, por ejemplo, la sensación, o sea, o el vínculo con las sensaciones que llegan desde el cuerpo, con la sensación, por ejemplo, de excitación. Nosotros podemos entrar a través de algo digamos, algo que estamos leyendo, activamos el cerebro, y esa activación en el cerebro y esa excitación que empieza desde el cerebro nos va a permitir registrar mucho mejor aquellas sensaciones genitales que van a aparecer después, por ejemplo, asociadas, ¿no? Si es que aparecen. Y esto está muy bueno. Además nos permite hacerlo. Por ejemplo, uno puede leer algún material erótico de forma individual o compartido, ¿no? Compartido en el mismo momento o compartido en el sentido de, bueno, los dos leemos este material y esto nos permite, por ejemplo, presentar quizás alguna propuesta o alguna preferencia o alguna fantasía nueva en un formato como más sutil, ¿no? Que me parece que es una aproximación más amable, que es lo que tanto cuesta cuando hablamos de lo que es hoy el mainstream del porno, ¿no? Es como el sexting en algún punto. Es como el sexting en algún punto. Depende de qué tan bueno seas sexteando. Exactamente, depende de la experiencia que cada uno tenga en sexting. Pero sí, es un poco así, un poquito más impersonal, claro, porque no sabemos, digamos, podemos poner la escena que queramos o imaginarlo como queramos, pero sí, viene por ese lado, digamos, refuerza el mismo tipo de cuestiones positivas, ¿no? Entonces, esto de decir, bueno... Pero tiene que haber una preferencia por la lectura. Digamos, no sé pregunto, si alguien que no lee en general va a ir directamente a un libro de literatura erótica. Totalmente, o sea, a ver, es lógico que... En general debe ser gente que le gusta leer. Va a ser más simple para el que ya tiene el hábito de leer, o sea, para quien ya le dedica una parte de su tiempo a la lectura, es mucho más fácil de incluir esto que para quien no tiene el hábito o quien no lo disfruta en otros géneros, ¿sí? Sin embargo, me parece que también es una buena entrada. No necesariamente cuando uno lee le tiene que gustar leer todos los géneros o todos los formatos, ¿no? Entonces, como por ejemplo una gran ventaja es que todo lo que incluimos en literatura erótica tiene múltiples formatos. Tenemos cuentos, tenemos microrrelatos, tenemos novelas, o sea, digamos, cualquier formato que se pueda adaptar a lo que cada uno prefiera. Siempre, como en cualquier lectura, y esto digo como lectura en general, cuando uno tiene que presentarle a alguien el hábito de leer, siempre el formato más breve suele ser el más fácil para enganchar, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, los relatos o los microrrelatos o los cuentos eróticos suelen ser lo que uno primero sugiere, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Y después, si ya es alguien que lee más o que se enganchó con el tipo de contenido, con el hábito de leer, entonces uno puede pasar quizás a una novela. Sí, hay muchas novelas, pero bueno, son más largas. No, si hay alguna instancia en particular o algún tipo de consulta en particular en la que recomendás esto, o lo recomendás como algo general. No, generalmente, digamos, si bien podría ser una herramienta general, de hecho, a ver, no necesariamente tienes una herramienta terapéutica, también puede ser algo que hacemos en casa porque sí, ¿no? Esto es importante destacar. Pero, digamos, en general, como herramienta, lo elijo particularmente cuando aparecen cuestiones relacionadas con la disminución del deseo, ¿no? Muchas veces la disminución del deseo, cuando uno empieza... ¿Individual o en pareja es en general la recomendación? En general empiezan, la mayoría de mis pacientes son consultantes que vienen individuales. Entonces, consultan por su propia disminución del deseo y, entre otras cosas, yo les recomiendo que empiecen, por ejemplo, a usar literatura o a consultar, digamos, literatura erótica. Te hago una pregunta. Sí, o sea, ¿es más recomendable, tiene más efecto y adherencia la literatura que un canal del Hot Pack o no sé qué, o una página de pornografía? Es que es esto que como que comentaba antes, ¿no? Un poco esta cuestión de
son diferentes abordajes. Sí, yo lo entiendo, pero cuando pregunto si... me estoy imaginando, ¿no? La situación. Si alguien con falta de deseo, disminución de deseo, no apelaría, digamos, la adherencia o apelaría a la literatura erótica y no va directamente a ver una película o una página. Lo que pasa es que generalmente la gente... falta de deseo, el tema es por eso, ¿no? A raíz de una entrevista y todo, no estamos hablando como un recorte súper rápido del caso clínico, pero No, digamos, está bien. cuando uno empieza a entrevistar, a veces lo que pasa con la falta de deseo no es que hay, por ejemplo, una causa orgánica o una causa puntual, sino que hay una especie de desconexión como del Claro. espacio de encuentro con uno mismo, ¿no? Entonces, es poco probable que en ese contexto la persona acepte o se sienta motivada por algo tan explícito y tan, de cierta forma, agresivo como podría ser el canal que nombrabas, ¿no? O sea, digamos, como ese formato. Entonces, en cambio, la literatura tiene una cuestión mucho más sutil, esto que decía, ¿no? De que yo lo puedo ir rellenando y le puedo poner el tinte a medida que leo y lo puedo dosificar, como también decía Maya. O sea, me parece que es toda una construcción que tiene que ver con una aproximación distinta. Creo que la clave tiene que ver más con la aproximación que con el contenido. Porque digo, que hablemos de literatura, porque hay otra cuestión, como otro prejuicio, que es, la literatura erótica es re naif, ¿no? La verdad que no, la literatura erótica puede tener el mismo tipo de contenido. ¿Naif en qué sentido sería? En que todo muy como poco explícito o quizás más... romántico. Más romántico, exactamente. Y la verdad es que no. La literatura erótica tiene tantos contenidos como formatos y fantasías sexuales existen en la humanidad. O sea, es súper vasto como universo. Te voy a hacer una pregunta. Sí. No, sí. Tomate, No sé si me preguntás si tomo el mate o si sigo hablando. Tomate, pero mientras te pregunto. Sí, obvio. Por ejemplo, ¿hay podcasts eróticos? Supongo, no los conozco, pero pregunto porque podría ser, digamos, algo intermedio. Más parecido a algo intermedio. Podría ser algo intermedio. Hay algunos de relatos eróticos. Que entiendo son como que sí, que pueden pero leer cuentos no les puedo eróticos. decir Capaz puntualmente. me estoy preguntando porque podría ser un punto intermedio entre es un formato entre distinto. lo visual y ser auditivo porque es como la radio, digamos, de alguna forma, que al no ver, digamos, la gente imagina, te da mucho, te explota más la cabeza e imaginas más cosas. Sí, no sé recomendar, digamos, no sé decir puntualmente podcast, sí hay audiolibros, que sería el podcast de lo anterior, o sea, lo mismo concepto, pero previo. Sí hay audiolibros. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero es lindo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me doy cuenta de la diferencia. Capaz estoy 2 horas jugando un jueguito, 2 horas es un montón. Pero 1 hora jugando un jueguito y digo, bueno, basta, lo suelto antes de ir a dormir. Sí. Lo suelto y me pongo a leer un libro y te pasan otras cosas en la cabeza. No sé bien por qué, porque no estudié nada relacionado a la medicina, pero como que sentís yo siento que se me oxigena el cerebro un poco, como que lo otro te bloquea. De cierta forma, lo que pasa es que se activan circuitos distintos. De hecho, un poco esto les iba a decir, a esto me refería cuando hablaba de, todos los beneficios de la sexualidad o del erotismo, de la excitación sexual, y todos los beneficios de la lectura, ¿no? De la lectura desde el general, no solo porque fomenta la plasticidad neuronal, digamos, un montón de cuestiones de lo cognitivo, vocabulario, gramática, ya nos podríamos poner, a mí me encanta leer, yo leo muchísimo de todos los géneros, y les podría decir una lista enorme de cosas en las que creo que la literatura nos favorece cuando la consumimos. Creo que la cuestión de la fantasía en cualquier género, ¿no? Esto de a mí no me gustan mucho las películas de los libros, ¿no? Porque siempre me desilusionan. Y creo que siempre desilusionan justamente por esto que hablábamos. Porque nosotros creamos nuestra propia versión. En el momento en el que leemos, no lo pasamos por desapercibido. No es algo que vemos y que nos es presentado de una forma estática, sino que lo construimos. Y acá pasa lo mismo. No me están presentando una escena estática, una imagen, entre comillas, como obligatoria o ya prefabricada, sino que le puedo poner a eso toda mi expectativa, toda mi sensibilidad, toda mi construcción personal para hacerlo único, especial y excitante para cada uno, ¿no? Que me parece que es el secreto de este formato y por el que yo lo recomiendo mucho. Acá Luciana Sánchez nos dice: Afrodita de Isabel Allende, cocina exótica, y relatos eróticos.
Sí, también hay algunas series, bueno, hay series de libros muy conocidas que después se transformaron en película, como 50 sombras de Grey. No lo leí, eso justo le decía a Donato al principio del programa. Yo tampoco, Yo no vi le voy la a mentir. película. ¿Vos viste la película? Ok. ¿Está Sí. buena? ¿Te gustó? Tiene la película, yo vi la película, no leí el libro, pero como formato de lectura o primera aproximación, al ser algo tan masivo, ha sido el primer ingreso de mucho público al formato de la literatura erótica. Porque algo que nos venden en la librería, quiero decir que se transforma en un éxito, que está en todas las vidrieras, también lo aproxima, ¿no? Lo pone en agenda, una temática distinta, y la gente se animaba a leer 50 sombras en el colectivo, y capaz que en otra circunstancia, no. Si sé no hubiese me sido explico en bestseller, vos decís que capaz no. No, para mí no. Entonces, eso se lo tenemos que agradecer a 50 sombras por la aproximación literaria al tema. El último mensaje que leo, dice Oscar de Ramos. Dice, la masturbación en soledad, cambio de tema, Oscar de Ramos, pero la masturbación en soledad durante mucho tiempo termina en una patología psicótica, dice. Me parece, no sé, Montón. es lo que dice Oscar de Ramos. No necesariamente. Bueno, doctora Lecton, muchísimas gracias, como A siempre. ustedes. Linda Un gusto. la columna. ¿Algún libro? Eso le quería preguntar, si tenía uno o hay dos. un cuento, yo le recomiendo un Claro. cuento que se llama La cosa de Moravia. Ok. Moravia fue premio Nobel de Literatura, un cuentazo muy, muy erótico. ¿Y vos, Estefi, Bien. que estuviste en la Feria del Libro? A ver, ¿algún recomendado? En la feria del libro, digamos, de la categoría eróticos, Sí. les puedo recomendar Pídeme lo que quieras, de Maxwell, que me parece es una serie, en realidad Pídeme lo que quieras es el primero de 4, de una serie de 4, que está muy bueno, leíste? con un formato distinto. Sí, ese sí ¿Y? lo leí. A mí me gustó. ¿Te Tiene pareció su- erótico? Me pareció erótico. ¿Te pasaron todas esas cosas que vos decís que pasan? Sí, a pleno. Si no, lo estaría recomendando. Bueno, acá bueno. estoy uso y No, está recomiendo. muy bien. Bueno, muy bien. Nos vamos despidiendo, son las 19:59. Vamos despidiendo. Un día de fútbol debe estar jugando las gallinitas. Espero que les vaya mal. Same. Y no sé. Gracias, doctora Lecton. A ustedes. Maya Koff. De nada. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Cristina Galeano, gracias, la operadora de radio. Allá el compañero, el primo hincha de Racing, Sebastián Esquivel.